Versículo 1 al versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Tengo que advertir desde ya que, por supuesto, la profundidad, la riqueza que hay en este texto, creo que todo predicador se queda corto. Y sin duda yo tampoco voy a hacer la excepción. También me voy a quedar corto ante la integridad de este texto. Isaías capítulo 6, versículo 1, versículo al 8. Mientras usted lo busca, me gustaría que hiciera un esquema mental. Estaremos trabajando bajo 4 encabezados principales. En primer lugar, estaremos viendo la visión del profeta Isaías en cuanto a lo que concierne al Señor mismo. Luego la visión de los serafines y su canto. Y finalmente el llamado, el compromiso y la purificación del profeta Isaías. Dicho eso, póngase de pie para que leamos la palabra. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Viaje conmigo en el tiempo y recuerde el 11 de septiembre del año 2001. En esa fecha, el 11 de septiembre del año 2001, ocurrió uno de los más graves atentados de los últimos 25 años. Algunos de ustedes lo recuerdan, el atentado a las Torres Gemelas. Esta noticia alcanzó niveles internacionales. Lo más probable es que alguno de ustedes lo haya visto en vivo por las noticias. Y se recuerda de estos aviones chocando frente a las torres de Estados Unidos. Se cuenta la historia de que en medio de todo este caos, en medio de todo este escenario de ataque terrorista, habían unos policías que al ver este ataque terrorista, en vez de decidir correr por sus vidas, que era lo que cualquier ser humano normal haría, decidieron seguir fiel al compromiso que habían hecho, jurando a la bandera y jurando a la patria, de guardar la vida de las personas que estaban en ese lugar. De tal manera que en vez de correr, ellos prefirieron asumir el riesgo y cumplir con su labor de advertir a las personas del peligro que estaba pasando en Estados Unidos. De manera que se pusieron en el centro del caos, en el centro del ataque terrorista, en el centro del atentado a las Torres Gemelas, gritando a este y a oeste, a sur y a norte: corran por sus vidas. Eso gritaban estos policías. Resulta que el domingo de esa misma semana, el domingo 16 de septiembre del año 2001, un antiguo pastor norteamericano, estadounidense, predicó un sermón que se tituló «Corre por tu vida», evidentemente influenciado por esta historia de los policías, ¿cierto? El mensaje central
el mensaje principal del sermón del pastor estadounidense era advertir a la iglesia norteamericana y canadiense acerca de los peligros que estaba sufriendo la cristiandad en aquella época, en aquella cultura y en aquel año. De manera que él de una u otra forma emulaba la advertencia de los policías, pero en el ámbito cristiano. Hace 25 años atrás, estos peligros eran totalmente ajenos a la realidad chilena de la iglesia y probablemente también a la realidad de la iglesia sudamericana. Estos peligros, lamentablemente, creo que hoy en día han llegado a nuestra nación, han llegado a Latinoamérica. Pero no tan solo este barco de peligros ha llegado a nuestra nación, sino que este barco de peligros también ha desembarcado en nuestro puerto y todos los peligros que este barco trae ha sido expandido, comunicado, explicado por amplios sectores de la supuesta cristiandad. Al peligro que hago referencia no es un peligro nuevo. Es un peligro muy antiguo, el peligro de siempre, pero solamente que va teniendo nombres diferentes. El peligro que hago referencia es el peligro de distorsionar, de confundir, de degradar la imagen misma de Dios, la visión que tenemos de Dios, y por lo tanto degradar a su vez las enseñanzas de Cristo y también el mismo Evangelio. Esto no es nuevo, esto siempre ha pasado. Y el principal tren que tiene este peligro es la llamada teología liberal. Probablemente algunos de ustedes ya la han escuchado. Y consciente e inconscientemente algunas iglesias ya la están predicando. Esta teología liberal es una suerte de visión de Dios, una suerte de visión de Cristo que viene a reinterpretarlo todo, que viene a cambiar el mensaje del Evangelio, a cambiar la figura de Cristo, de tal manera que hay que adecuarlo a la época, hay que adecuarlo a las circunstancias. Resulta que ahora los valores absolutos de Dios ya no son absolutos, sino que son más bien relativos. Hoy día vemos a través de estas nuevas personas que creen que la iglesia empezó con ellos y no hace 2000 años atrás con Jesucristo, vemos que estas personas osadamente ya no creen que Jesucristo es el Dios encarnado que vino a salvar a los pecadores, sino que ahora Jesucristo es una suerte de luchador social, es una suerte de primer revolucionario, y que el mensaje principal que trajo no fue advertir acerca del arrepentimiento, sino que vino a hablar de equidad y de igualdad y de justicia social. Hoy día vemos que esta nueva forma de ver a Dios tergiversa a Jesucristo, no tan solo tergiversa a Jesucristo, sino que tergiversa el mismo Evangelio. Porque ahora el Evangelio de la prosperidad ya es como un poco más antiguo. Ahora el Evangelio de la prosperidad ha mutado, ha cambiado a un Evangelio del exitismo personal, en donde Dios es una suerte de sirviente, un mozo que atiende al hombre como Él quiere. Hoy día tenemos que el Evangelio de la prosperidad ya es parte del pasado y tenemos que Dios no es el soberano creador del universo, sino que Él es una suerte de sirviente. Hoy día tenemos que el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la promesa, hoy día también es un Evangelio de no tan solo la prosperidad económica, sino también de la prosperidad emocional. En donde las iglesias, en donde los predicadores, en donde los hombres y las mujeres que se dicen ser cristianas están más influenciados por psicoanalistas animales que por el propio apóstol Pablo. Hoy día tenemos, hermano, a una suerte de nueva forma de reinterpretar la Escritura que viene a cambiarlo todo, que las enseñanzas y los valores que nos dejó establecidos nuestro Señor Jesucristo hoy día ya no son tan absolutos. Hoy día resulta que el pecado ya no es tan malo. Hoy día resulta que las enseñanzas que nos dejó Cristo pueden ir cambiando, porque los valores absolutos de Dios tienen que ir adecuándose al clima de las sociedades. Hoy día se ataca la palabra de Dios. Se dice que tiene errores, se dice que es anticuada,
Se dice que ya no sirve para la complejidad de los problemas del hombre y que por lo tanto necesitamos consultar a sociólogos, a psicólogos, a psicoanalistas, de tal forma que la palabra que nos dice que es útil para toda buena obra, ahora ya no es tan útil. Ahora ya no sirve mucho. Y aquellos que seguimos creyendo en la palabra de Dios de manera ferviente nos tachan de fundamentalistas. Eso es lo que nos dicen ahora aquellos que creemos en la palabra. Hermano, el nombre de Dios lamentable hoy día se está ideologizando de una manera grotesca. Desde cualquier lado de las políticas, desde cualquier lado de los sectores políticos hay hombres que tuercen el evangelio y tuercen el nombre de Dios para tener fines políticos. Hoy tenemos a hombres que también tergiversan el evangelio y el nombre de Dios y que ahora maquillan el nombre de Dios para que ya no ganen ganancias de manera tan obvia a través del evangelio de la prosperidad, sino que ahora lo maquillan un poco de tal manera que sea un poco más bonito. Es el mismo evangelio por el cual lucran todos los mismos evangelios de la prosperidad, pero ahora de una manera más maquillada. Utilizan el nombre de Dios a su propia conveniencia para ganar dinero. Otros lo utilizan para fines personales, otros publican libros autorreferentes, tremendamente ególatras, y le ponen ahí un título cristiano para que la gente piense que es cristiano, pero usted lo lee, abre las páginas, no tiene nada que ver con el cristianismo y no tiene nada que ver con el verdadero Dios. Hoy tenemos, hermano, a un Cristo que no es el Salvador de los pecadores, sino que es un producto de marketing digital, en donde las iglesias promocionan, venden a Jesucristo, lo tratan de maquillar de tal forma que sea atrayente para el público, para que así tengan más adeptos a sus propias congregaciones. Un producto de marketing digital, nuestro Salvador. Hoy tenemos a un Dios rebajado, a un Dios que no es el soberano creador del universo, sino que es mi motivador personal y que todos los cultos dominicales por la mañana o por la tarde yo voy a mi sesión de coaching personal para que mi motivador, que es Dios, me motive en la semana de tal manera que cuando yo voy a mis deleites diarios de los días tras día y luego vuelvo todo desmoralizado para que Dios me inyecte nuevamente una motivación dominical. Me pregunto, hermano, y quiero que usted también piense esto, ante esta nueva reinterpretación de Cristo, a que hay que cambiar las enseñanzas de Él, a que hay que adecuarlo a la cultura, a que hay que cambiar todo. Me pregunto y también le hago la pregunta a usted para que piense, ¿es acaso que como iglesia debemos ponernos al día? Me pregunto y le hago la pregunta, ¿acaso como iglesia debemos acomodar a Jesucristo a la cultura? Le pregunto, ¿acaso como iglesia debemos ceder a estas nuevas modas del evangelio de manera que mañana sea otra moda y tengamos que cambiar nuevamente y que pasado mañana sea otra moda y tengamos que cambiar nuevamente y la otra semana sea otra moda y tengamos que cambiar nuevamente? ¿Acaso tendremos que ceder frente a estos peligros? Yo creo que usted concordará conmigo y la respuesta es que no. Yo me niego, usted se niega, nosotros nos negamos a creer en un Dios así. Nos negamos, nos paramos de frente a creer en un Dios que va cambiando según las circunstancias. Porque la última vez que leí mi Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 17, Dios dice que Dios es inmutable y no tiene sombra de variación. Él no cambia. El escritor de Hebreos nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo nos vamos a adecuar a la cultura si Jesucristo es el mismo que hace 2000 años y desde la eternidad pasada? Este rey, este gigante rey que vemos en Isaías capítulo 6 es el mismo rey que vive hoy día. Este rey santo, este rey sublime que sus faldas llenaban el templo es el mismo Dios que tenemos hoy día. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiarlo? ¿Por qué tenemos que adecuarlo a las circunstancias? ¿Por qué tenemos que adecuarlo a la cultura? ¿Por qué tenemos que hacerle un producto de marketing digital para que sea más atrayente? Mi querido hermano, Él es tan hermoso como Él es. No necesitas agregarle nada, no necesitas quitarle nada. Él es hermoso, bello, glorioso, santo, tal y como Él es.
Es por eso que yo quiero, hermano, que frente a esta terrible peligrosidad que está viviendo la iglesia chilena hoy día, veamos una vez más la verdadera visión de Jesucristo, la verdadera visión de nuestro Dios que vio el profeta Isaías en capítulo 6. De tal manera que una vez que hayamos terminado este texto, podamos decir, mi Dios no es un producto de marketing digital, sino que es el santo, 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 Jehová de los ejércitos, y que toda la tierra está llena de su gloria. Un poco de contexto histórico. Ve ahí lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1. El profeta nos dice, en el año en que murió el rey Uzías. El profeta quiere encasillarnos en un contexto histórico, por algo lo menciona. Bien usted sabe que el pueblo de Israel tuvo muchos reyes, varios, algunos más famosos que otros, todos conocemos a David, todos conocemos a Salomón, ¿cierto? Y algunos menos conocidos. También tuvo unos muy buenos y otros un poquito malos también, digámoslo. Y el rey Uzías, que se nos menciona aquí el profeta Isaías, era un rey que pertenece a una generación de reyes, a una trilogía de reyes que eran medianamente buenos. No eran ni buenos, ni eran ni malos, eran medianamente buenos. Ahí en 2 de Crónicas capítulo 25 y 26 nos dice la palabra de Dios que el padre del rey Uzías era el rey Amasías. Y el hijo del rey Uzías, que se nos menciona aquí en Isaías, era el rey Jotam. El rey Amasías, y cito, dice la palabra de Dios que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Por su parte, el hijo del rey Uzías, es decir, el rey Jotam, nos dice 2 de Crónicas capítulo 25, que también hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero permitió que el pueblo se siguiera corrompiendo. De manera tal que a pesar de que el rey hizo lo recto, el pueblo seguía adorando a otros dioses. Lo más llamativo de este rey Uzías, que se encuentra al medio, arriba estaba Amasías, abajo estaba su hijo Jotam, el rey Uzías, lo llamativo de este rey Uzías era que este rey empezó a gobernar muy joven. Empezó a reinar a la edad de 16 años, muy joven. Pero no tan solo empezó a reinar a una edad temprana, sino que también este rey comenzó a reinar hasta los 52 años de gobierno. Para que un hombre empiece a liderar, a reinar a los 16 años y que gobierne 52 años el pueblo de Israel, debemos concluir lógicamente a través de las evidencias que nos da la Escritura que este hombre era un hombre evidentemente capaz, con una capacidad de liderazgo increíble y que por lo demás tenía muchas aptitudes para ejercer el liderazgo. Una persona que tiene 16 años, por regla general, es tremendamente inmadura. Él, reinando a los 16 años, empezó a gobernar. Hermano, pero este rey era tan capaz, era tan buen rey, era tan buen gobernante, que empezó a adquirir fama, reconocimiento y poder en todas las ciudades anexas al territorio de Israel. Alcanzó tan poder, tal fama, que si no me equivoco en la Biblia, es la primera vez que se construyen máquinas para la guerra en el reino de Israel. Se construyen máquinas para poder hacer frente a los enemigos a través de las obras de ingenieros matemáticos que se encargaban de hacer este tipo de obras. Era un reino relativamente bueno, pero este rey, hermano, de una u otra forma, como usted lo sabe, el poder, la ambición, el dinero, la fama en el corazón de un hombre pecador hace que el hombre pecador se corrompa. De una u otra forma. Es cosa de que nos veamos nosotros mismos, un poco de poder, un poco de fama, un poco de dinero y ya andamos mirando hacia el cielo y a los demás por el hombro. De la misma forma le pasó al rey Uzías y él cometió el pecado de orgullo. ¿Y por qué de orgullo? Porque empezó a hacer cosas que no debía, se metió en la tarea de los sacerdotes y él no debía hacer esa tarea, él era rey. Y producto que desobedeció unas órdenes directas de nuestro Dios, Dios lo castigó con una lepra. Esta lepra le duró hasta el final de sus días y este rey famoso que empezó a reinar a los 16 años y gobernó 52 años, terminó muriendo de lepra, enfermo. Hermano,
Es en este contexto en el que Isaías nos quiere poner. Usted entenderá que la muerte de cualquier líder, de cualquier lugar, de cualquier institución, la muerte de un líder siempre trae aparejada una inestabilidad, ¿o no? Cuando muere un presidente, cuando muere incluso un líder eclesiástico, cuando muere algún líder de la familia, cuando muere algún líder de cualquier tipo de institución, siempre trae aparejada una inestabilidad, un miedo hacia el futuro, un qué va a pasar, quién lo va a reemplazar, quién va a quedar en lugar de él, quién nos va a gobernar, se preguntaba Isaías y el pueblo de Israel. El profeta Isaías es en ese escenario de crisis, rodeado de eventuales peligros, donde el profeta Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No sé si entienden lo que nos quiere comunicar el profeta Isaías a través de esto. Aunque el trono terrenal del pueblo de Israel, en la Jerusalén, en Tierra Santa, aunque el trono de Israel estaba vacío porque el gobernante había muerto, leproso, Isaías ve hacia el cielo y logra ver al Señor Jesucristo sentado en su trono. Hermano, y esto tiene particularidades porque esta es una gran garantía, es un gran refrigerio que el más alto monarca sigue reinando nuestro mundo. A pesar de que en tu vida, hermano, esté el caos, el peligro, mira hacia el cielo. Tu Señor sigue reinando hasta siempre. Hermano, pero luego de ver el contexto que nos trata de poner el profeta Isaías, que es decir, en el año en que murió el rey Usías, el profeta Isaías dice que ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías ve al Señor. Repito, Isaías ve al Señor. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el profeta Isaías vea ocularmente al Señor? Porque debo recordarles que la naturaleza esencial del ser de Dios es invisible. Mire, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, dice el apóstol Pablo, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De vuelta a su página, ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, miren lo que vuelve a repetir el apóstol Pablo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 12. 1 de Juan capítulo 4 versículo 12. No tan solo esto lo enfatiza Pablo, sino que el apóstol Juan nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si Dios en su ser esencial es invisible, ¿qué está pasando en este texto bíblico? Tenemos dos opciones. O Isaías estaba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena que lo hizo ver algo que no era real, y si es así, entonces tenemos que sacar esta página y todo el libro de Isaías. O esto tiene una explicación y lo que Isaías vio, lo vio en verdad. Obviamente es la segunda opción. Entonces esto tiene una explicación, pero más que darle una explicación, veamos algunos textos bíblicos para que la palabra de Dios por sí misma nos explique. Mire, vaya conmigo y viajemos kilómetros desde Isaías a San Juan 1:18. San Juan capítulo 1 versículo 18. El apóstol Juan en su famoso prólogo de Él es el Verbo, ¿cierto? ¿No? Ustedes lo conocen. También emite esta frase, San Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Lo logró ver? Mire, vayamos a Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1 versículo 15. El apóstol Pablo
nos dice algo que nos trata también de explicar. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice, hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Lo logra ver? Vayamos finalmente, solamente para cerrar este punto, a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La explicación a de que cómo Elías vio al Señor sentado en su trono se basa en que el profeta Isaías no vio a Jehová Dios Padre sentado en su trono, sino que Isaías vio al eterno Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado en su trono. De manera tal que 700 años antes de que Jesucristo irrumpiera en la historia de la humanidad, Isaías ya lo había visto sentado en su trono, en toda su gloria, en toda su santidad, en toda su soberanía. Nuestro Señor Jesucristo estaba reinando. Isaías ve una imagen preencarnada de Jesucristo. Antes de que Dios se hiciera hombre, Isaías ve a Jesucristo en toda su magnificencia. ¡Qué visión de este profeta! ¡Qué visión! Hermano, el ser mismo del Dios invisible, todas sus perfecciones, todos sus atributos, toda la grandeza de Dios está perfectamente reflejada en la imagen de su Hijo. Todas las cualidades invisibles, toda la grandeza de Dios, de su ser invisible, está reflejada en la imagen de su Hijo eterno, Jesucristo. Por una razón muy simple, porque Jesucristo también es Dios. Y como Jesucristo también es Dios, Él tiene todas las cualidades de la deidad. Pablo nos dice que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. De manera tal que nosotros podemos decir que si alguien quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesucristo. Porque no hay nada en Dios Padre que Jesucristo no tenga y no hay nada en Jesucristo que el Dios Padre no tenga. Es por eso que usted recordará la conversación de Jesucristo con Felipe. ¿Se acuerda? Ahí en Juan capítulo 14, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo, me imagino un poco extrañado, le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe pedía ver al Dios Padre, a Jehová, a Yahweh. Pero Jesús le responde, ¿hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe? Sigue nuestro Señor Jesucristo y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre son lo mismo en naturaleza. Tienen funciones distintas, es por eso que nosotros los distinguimos en la Trinidad. Pero en naturaleza son exactamente los mismos. El Padre es santo, el Hijo es santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. El Padre es justo, el Hijo es justo. El Padre es misericordioso, el Hijo es misericordioso. Es por eso que podemos decir que nuestro incomprensible e invisible Dios hace una suerte de renuncia voluntaria a su privacidad personal para que criaturas como usted y como yo podamos conocerlo a través de su Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es vital la palabra de Dios, porque todo lo que hace, todo lo que dijo, todo lo que fue nuestro Señor Jesucristo está aquí en la palabra. Es a través de su palabra que se conoce al Señor. Hermano, entonces Isaías sabemos que vio a Cristo sentado en su trono antes de su encarnación. Y en el versículo 1
el profeta Isaías dice que no tan solo vio al Señor, sino que él lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. No tan solo vio a Dios echado en una cama, el profeta Isaías no vio a Dios sentado en un silloncito. El profeta Isaías no vio a Jesucristo mismo sentado en cualquier hierba del campo. Isaías lo ve sentado en un trono. Isaías lo ve sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué quiere decir el profeta Isaías? Quiere decir que el trono de Dios, que nuestro Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, tiene supremacía por sobre todo poder, por sobre todo reino, por sobre toda autoridad. Nuestro Dios es soberano por sobre todas las cosas. Ese es nuestro Rey Jesucristo. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Fíjese lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El trono de nuestro Señor Jesucristo es un trono alto y sublime, por sobre todo, por sobre todas las cosas, controlando absolutamente todo. ¿Qué diferencia con el vendedor de marketing digital que algunos nos ponen? El profeta Isaías no tan solo ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sino que él dice que sus faldas llenaban el templo. Nuestro Señor Jesucristo tenía una vestidura real, una vestidura digna de un rey, una vestidura que hacía que el santuario se hiciese pequeño. Lo que el profeta Isaías está tratando de decir es que la gloria inmediata de nuestro Dios, la gloria santa de nuestro Señor Jesucristo, era tan grande que pareciera que llenase todo. Eso es lo que está tratando de decir el profeta Isaías. Qué visión la de este profeta. Pero el profeta Isaías no tan solo ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo, sino que en el versículo 2 el profeta ve otra cosa también. El profeta ve que por arriba, por encima, por sobre el trono de nuestro Dios y de sobre nuestro Señor Jesucristo, habían seres vivientes, habían ángeles, habían serafines, nos dice el profeta. Poco y nada, la verdad, sabemos de los serafines. Poco y nada, a pesar de este texto bíblico. Lo que sí sabemos con completa certeza a través de lo que nos dice el profeta Isaías era que de una u otra forma estos ángeles, si pudiésemos ocupar esta palabra, eran corporal o anatómicamente extraños. Porque tenían 6 alas. Tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. O sea, eran raros estos sujetos celestiales. Eran muy raros. La pregunta es, ¿qué razón tenían estos seres angelicales? ¿Cuál era la explicación a que se tapasen el rostro y los pies? Podríamos decir cómicamente que estos ángeles eran vergonzosos y por eso se tapaban el rostro, o que tal vez tenían los pies feos y se tapaban los pies. O podríamos decir que lo hacían al azar nomás, ¿o no? Lo hacían inconscientemente, tal vez decidieron taparse el rostro, taparse los pies de manera al azar. No sé, le era más cómodo volar así, qué sé yo. Pero la Biblia no nos deja llegar a esa conclusión. No nos deja llegar a esa conclusión. Porque, hermano, cuando nosotros vemos la creación de todas las cosas, cuando nosotros vemos la creación de las cosas visibles e invisibles, cuando nosotros vemos la creación de las cosas celestiales y terrenales, podemos darnos cuenta que nuestro Dios las crea con lo que podemos llamar una utilidad contextual. ¿A qué me refiero con esto? A que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea,
Toda criatura que Dios hace le proporciona cualidades, le proporciona herramientas, le proporciona propósitos para que se pueda desenvolver de buena forma en el lugar donde va a estar. No sé si me entiende. No tengo mucha edad, aunque sé que me veo viejo, pero hasta el día de hoy no he podido encontrar a un solo humano que tenga aletas y escamas. No sé si usted. Por el simple hecho de que Dios cuando nos pensó, no nos pensó para desarrollarnos en el agua, nos pensó para ser seres terrenales. Por lo tanto, obviamente, todo ser acuático tiene escamas de una u otra forma o aletas para que pueda desenvolverse en ese lugar. No sé si me entiende. De la misma forma, yo hasta el día de hoy no he visto ningún cóndor aquí en Chile o ninguna ave que no tenga alas. Porque para el contexto en donde Dios la pensó que se iba a desarrollar, las alas le eran necesarias. Hasta el día de hoy yo no he visto cómo la ley de la gravedad se invierte de manera tal que todos salgamos eyectados de este globo terráqueo. No, sino que Dios la pensó de manera que fuese eficiente en el mundo y que todos estuviéramos sujetos a este globo terráqueo. En Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó todas las cosas y todas las cosas eran buenas. Cuando Dios dice que todas las cosas eran buenas, se está refiriendo a que había una ausencia de pecado, obviamente. Pero no tan solo había una ausencia de pecado, sino que cuando Dios crea, Dios también, ese bueno, está relacionado con esta utilidad contextual. Cada semilla estaba plantada en una tierra distinta y cada semilla daba su propio fruto. Todo estaba perfectamente ordenado. Es por eso, hermano, que de la misma manera cuando vemos a estos serafines que tienen 6 alas y que con 2 cubren sus rostros y que con 2 cubren sus pies y que con otras 2 vuelan, no podemos decir que era al azar. Dios los creó para que hiciesen ese trabajo y para que de una u otra forma sus alas les sirvieran. Pero ¿dónde está la explicación de esto? Creo que Moisés nos puede ayudar con eso. Éxodo capítulo 33 y 34, Moisés le pide algo a Dios, una petición muy aventurada. Él le dice: Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. ¿Usted se da cuenta que Moisés ya había visto las plagas? Moisés ya había visto cómo habían muerto los primogénitos. Moisés ya había visto cómo se abría el mar rojo. Piense usted en eso. Moisés ya había visto cómo literalmente caía alimento del cielo, maná. Moisés había visto cómo de una roca en el desierto salía agua. Hermano, pero Moisés en esta petición no tan solo quiere ver lo que Dios hace, sino que Moisés quiere ver lo que Dios es. Es por eso que Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Éxodo nos cuenta que Dios accede a la petición de su siervo. Accede de manera muy misericordiosa, pero accede de manera parcial. ¿Por qué accede de manera parcial? Porque Moisés le pide esto al Señor y el Señor lo accede y le dice: está bien, Moisés, te voy a conceder la petición que tú me pides, pero en el momento que yo pase frente a ti, yo te voy a ocultar en la hendidura de una roca. Te voy a ocultar para que mi gloria no te mate. Y tú no vas a ver mi rostro, sino que solamente vas a ver mis espaldas. Se cuenta la historia en Éxodo capítulo 33 y 34 que Dios pasa al frente de Moisés, lo esconde en esta roca y cuando Moisés ve por un breve tiempo, por unos segundos, ve la gloria de Dios y ni siquiera de frente, sino que la ve indirectamente de las espaldas de Dios, dice que no tuvo otra cosa que hacer que caer postrado y adorar. Porque la gloria que había visto era tan grande, era tan diferente, era tan santa, era tan suprema que este hombre tuvo que caer de rodillas y adorar a Dios. Y solamente vio las espaldas de Dios. Después de estar con Dios unos 40 días y 40 noches, Moisés baja a donde estaba el pueblo
Moisés no tenía idea, Moisés no se daba cuenta que él había empezado a reflejar la misma gloria de Dios en su rostro. Moisés no se había dado cuenta que su rostro estaba brillando, producto de ver indirectamente la gloria de Dios solamente desde sus espaldas. Cuenta Éxodo capítulo 33 y 34 que el pueblo lo vio de lejos y el pueblo se aterró, el pueblo tembló porque no tenía idea de lo que estaba pasando y tuvieron que caer también de rodillas y adorar. Obviamente Moisés no se dejó adorar, pero lo que estoy tratando de decir es que Moisés, todo esto, el pueblo, la terrible visión que vio Moisés, se dio únicamente porque vio un pequeño lapso de tiempo la gloria de Dios y solamente vio la gloria de Dios desde sus espaldas. Hermano, estos serafines que vemos en Isaías capítulo 6, versículo 2, están directamente ministrando en el trono de Dios. Lo tienen cara a cara. Lo tienen rostro a rostro. Hermano, los serafines, estos seres angelicales, todo el tiempo, día y noche, 24 horas al día, si pudiésemos decirlo así, están ministrando en el trono de Dios. De tal manera que estos serafines tienen la necesidad natural. Estos serafines tienen la necesidad de cubrir sus rostros para que la santidad gloriosa de nuestro Dios no los consuma. ¿No le parece esto genial? Aún estos seres angelicales, extraños, raros, en todo su poder, necesitan cubrir sus rostros porque ahí está sentado Jehová de los ejércitos. Hermano, pero no tan solo cubren sus rostros, sino que ellos también, nos dice el texto, que también cubren sus pies. Cubren sus pies. Y para esto también Moisés nos sirve. Y usted ya lo tiene en la mente. Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. Nos dice ahí en Éxodo que Moisés todavía no conocía a Dios, ¿cierto? Él no había tenido un primer encuentro con Él. Moisés no tenía muchas ideas del Dios de Israel. Moisés estaba pastoreando unas ovejas y de lejos ve en el monte que había una zarza ardiendo y no se consumía. Signo evidente de la autosuficiencia de Dios, un Dios que vive por sí mismo y nunca muere. Cuando Moisés ve esta visión, él se siente profundamente atraído, que lo hace ir ante esa zarza. Él va ahí a ese lugar, él va a ese monte. Y cuando Moisés se va acercando, cuando este hombre de Dios se va acercando a la zarza que ardía y no se consumía, Jehová desde la zarza le dice: Moisés, Moisés, para, detente, quítate tu calzado, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. No era tierra santa porque era una zarza ardiente, sino que era una tierra santa porque Dios estaba manifestando ahí. De manera que Moisés, al sacarse su calzado, está tratando de hacer un acto de reconocimiento a Dios. Está tratando de reverenciar a Dios, está tratando con respeto a Dios. De una u otra forma, lo que Moisés está haciendo es reconocer su condición de criatura. De la misma forma, estos seres angelicales, que ahora en este mismo momento están arriba del trono de Dios, deben tapar sus pies para mostrar respeto ante su Dios, para mostrar reconocimiento ante su Rey, para mostrar reverencia ante Jehová de los ejércitos, que está en un trono santo y sublime. Estos seres angelicales cubren sus rostros y cubren sus pies porque la santidad de Dios los puede consumir. Hermano, incluso estos serafines que son tan gloriosos respetan a nuestro Dios increado, el único que nunca ha tenido inicio y nunca tendrá final, el que habita en una luz inaccesible, nuestro Dios. Incluso estos seres angelicales le muestran respeto. Es por eso que yo creo que estos días, estos famosos teología liberal, deberían tener más respeto con el nombre de Dios. Hermano, pero el profeta Isaías no tan solo ve a los serafines, sino que él se da cuenta, en el versículo 3 nos dice que el uno al otro daba voces. Estos seres angelicales que cubren su rostro y cubren sus pies emitían un canto.
Estos seres angelicales no tan solo mostraban con su cuerpo, si pudiésemos decirlo así, con su exterioridad, el respeto, la reverencia que tenían hacia Dios, sino que la misma voz de los ángeles emitía un canto de adoración a Dios. El canto era: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No sé si se da cuenta en el versículo 3 que nos dice que el uno al otro daba voces. No era que solamente uno cantaba. Me imagino que uno salía volando y decía: Santo. Otro salía y decía: Santo. Otro salía y decía: Santo. Y toda la legión de ángeles que estaba morando en el cielo decía: Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo es nuestro Dios. Santo es Jesucristo. Santo es el Padre. Santo es el Hijo. Eso es lo que están diciendo estos ángeles. Hermano, y a esta altura lo más probable es que usted ya lo sepa, pero cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de dos ideas. La Biblia nos da dos ideas acerca de la santidad de Dios. En primer lugar, nos habla de una absoluta perfección moral de Dios. Él es puro en esencia. En Él no hay maldad. Él no tiene, como dice Juan en una de sus cartas, en Él no hay tinieblas, sí, en plural, no hay tinieblas ningunas. Porque en Él no cabe ninguna iniquidad, Él es puro en esencia. Y es por eso que nosotros cuando bromeamos con alguna persona le decimos: este es un santurrón, o este es santo, o tiene una aureola. Porque estamos haciendo referencia a que esta persona puede tener ciertos comportamientos relativamente correctos, morales. Pero Dios no es que tenga comportamientos relativamente correctos, sino que Dios es perfectamente santo, perfectamente puro. En Él no hay maldad. Pero hay una segunda idea también de santidad. Esta segunda idea de santidad maneja una idea de separación, de distinción, de diferencia. Por lo tanto, cuando también decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es absolutamente diferente a todo lo creado y a todo lo existente. Dios está separado de cualquier tipo de creación que Él hizo. Dios está por encima de sobre todas las cosas. Dios es santo, es diferente, es distinto, tiene supremacía por sobre todas las cosas. Dios es santo, Él es puro y es diferente. Y la reiteración en la Biblia, como usted lo sabe, tiene la idea de resaltar algo, de enfatizar algo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, antes de empezar alguna idea y quería Él resaltar la idea que iba a hacer o a explicar, Él decía: de cierto os digo, ¿o no? Cuando Él quería enfatizar otra idea, también en algunas traducciones dice: en verdad os digo. Incluso en el mismo ejemplo que pusimos minutos antes, cuando Dios crea todas las cosas, en Génesis capítulo 1, se repite una y otra vez que todo lo que había hecho Dios era bueno, y era bueno, y era bueno. Tratando de enfatizar de que Dios lo había hecho con ausencia de pecado. En 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando acerca de la pluralidad de evangelios que parece que estaba en ese entonces, dice: aquel que predique otro evangelio sea anatema. En el versículo siguiente dice: sea anatema, tratando de decir que el que predique otro evangelio sea maldito. Por lo tanto, hermano, cuando los serafines cantan una y otra vez santo, 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 lo que están tratando de hacer es resaltar, es enfatizar, es dar importancia a la absoluta pureza y la absoluta diferenciación de nuestro Dios. Él se distingue por sobre todo y por sobre todas las cosas. Si pudiésemos imaginarnos una rueda de un auto, de una bicicleta, de lo que usted quiera, pudiésemos decir que el centro de la rueda es la santidad y la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad que Él no cambia. De manera que todos los rayos que salen de la rueda son todos sus demás atributos y por lo tanto podemos hablar de que todos los atributos de Dios son santos y que todos los atributos de Dios son inmutables. Es por eso que Dios tiene una omnipotencia santa e inmutable, porque Él tiene poder como ningún otro y siempre será poderoso.
Es por eso podemos hablar que Dios es justo, santo e inmutable, porque su justicia es pura y Él siempre va a ser justo. Es por eso que podemos hablar de que el amor de Dios es un amor santo e inmutable, porque Él ama como nadie y ama inalterablemente. Dios es santo, santo, santo. Hermano, ¿podríamos decir entonces que Dios, nuestro Dios, es único en su clase? Pero piense bien en esta frase, ¿podríamos decir que Dios es único en su clase? ¿Cómo podríamos decir que Dios es único en su clase? Porque ¿dentro de qué clase vamos a poner a Dios? ¿Dentro de qué grupo vamos a agrupar a Dios para que conforme una clase? Él es completamente único, Él es infinitamente supremo, Él es infinitamente santo. En Él no hay impureza, ni tampoco hay una suerte de igualdad con sus criaturas. Él es santo, santo, santo. Es lo que aquí algunos escritores como Arthur Pink hablan de la soledad de Dios. No la soledad en un sentido como nosotros la comprendemos, en un sentido de, ay, estoy solo, no hay nadie conmigo, sino en un sentido de que hay un lugar, si es que puedo decirle lugar, en el espacio y en el tiempo en donde Dios habita en sí mismo, en donde Dios no necesita nada externo o auxiliar, de tal forma que en ese lugar solamente está Él en la santa y divina Trinidad, no hay nadie. Antes que Dios creara, Dios era, y como Él era, Él estaba en esa soledad completamente satisfecho, completamente único, completamente santo. Dios no estaba obligado a crear, Él quiso crear. Hermano, pero no tan solo los ángeles, estos serafines cantan, sino que también nos dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Hermano, el canto de los ángeles de la santidad de Dios era tan poderoso, era tan supremo, era tan potente la declaración de la santidad que estaban haciendo estos serafines, que aún cosas inertes, cosas que no tenían vida, cosas que no tenían conciencia de sí mismos, estas cosas se estremecieron, estas cosas temblaron ante la voz del santo. Cosas inertes, cosas que no tienen vida, temblaban ante la santidad de Dios. ¿Cuánto más sus criaturas que tenemos vida y conciencia? De vez en cuando debiésemos temblar ante el Santo de Israel. ¿Cómo es posible que hoy en día algunos que tienen mucho marketing digital tomen el nombre de Dios en vano? El nombre de nuestro Dios es santo. El nombre de Dios tampoco es santo, santo, es santo, santo, santo. No puedes tomar el nombre de Dios en vano y hacerlo un producto de marketing digital. Hermano, pero el canto no tan solo dice eso, sino que el canto dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, nuestro Dios tiene una capacidad creativa increíble, increíble. Dios crea toda la creación, todo el cosmos, todas las galaxias, toda la existencia, de manera tal que toda la creación sea indicador que detrás de todo esto hay un creador inteligente y santo, nuestro Señor. Hermano, toda la tierra, toda la creación es sugerente, indica que atrás de todo esto hay un creador. ¿Que acaso no nos damos cuenta del amanecer, del anochecer, de las estrellas, de las galaxias? ¿Acaso no nos damos cuenta de la simple flor, cómo florece? En todo eso está la gloria de nuestro Dios. Hermano, Salmo 19, versículo 1 al 4, usted se lo sabe. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Toda la tierra, todo el cosmos, toda la existencia habla de nuestro Creador inteligente y santo. Es por eso que otro salmo dice que es necio aquel que dice que es ateo, porque no se da cuenta, no logra ver que detrás de todo esto hay un creador.
Es por eso que podemos decir tal y como dice un himno antiguo, que ustedes se lo saben: Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas vi, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Rey, cuán glorioso, cuán santo es nuestro Creador inteligente. Mi corazón, mi alma, mi mente se conmueve al ver este gran Rey. ¿Qué diferencia entre este personaje que nos presentan hoy día? Hermano, pero Isaías, el profeta Isaías, al ver esta terrible visión de la grandeza, de la santidad de nuestro Dios infinito y todopoderoso, exclama lo siguiente, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, ante esta terrible visión del profeta Isaías, porque era digna de temer lo que estaba viendo, era digno de reverenciar lo que estaba presenciando, ante ver la belleza de nuestro gran Rey, Isaías siente una total y absoluta indignación de sí mismo. Isaías siente profundamente su pecado, Isaías siente su vileza, Isaías siente su iniquidad. Y no puede hacer nada ante tanta gloria, ante tanta excelencia, ante tanta supremacía, que cae como desintegrado. Hermano, esto también le pasó a algunos hombres de la Biblia. El apóstol Pedro, antes de que fuera apóstol, era Simón aún. Cuando Cristo se sube a su barca y le dice que bogue mar adentro y se hizo la pesca milagrosa, cuando él vio todo esto, dice que cayó de rodillas ante Jesucristo. Y que le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pablo, camino a Damasco, Hechos capítulo 9, nos dice la palabra que este hombre iba avesado a perseguir la iglesia, que se apareció nuestro Señor Jesucristo en toda su refulgencia, en toda su gloria, en toda su santidad. Este hombre cayó del caballo a tierra. Y cayó a tierra, y no tan solo cayó a tierra, sino que quedó ciego. Quedó ciego tan solo contemplar un avistamiento mínimo de la gloria de Dios. A este hombre quedó ciego. Isaías sentía que él se estaba desintegrando ante la presencia del soberano creador. Hermano, porque la única respuesta que tiene un pecador ante un Dios santo es un temor reverencial. La única respuesta que tenemos como criaturas pecadoras llenas de maldad ante este Dios 3 veces santo es temer reverencialmente ante nuestro Señor. Hermano, algunos harían bien en temer ante el nombre del Señor. Pero hermano, si se da cuenta, Isaías y Dios no se queda viendo a Isaías solamente: mira cómo es aplastado por mi santidad. Mira cómo esta criatura se retuerce frente a la gloria de mi trono. Él lo podría haber hecho. ¿Por qué no? Si Él es soberano. Pero Dios ve a Isaías y una vez más vemos la gracia y el amor de nuestro Dios. Una vez más vemos la gracia de nuestro Dios. Una vez más la vemos aquí en Isaías capítulo 6. Nuestro Dios no se queda viendo cómo un ser humano se desintegra ante su gloria, sino que Él manda a un serafín. Él emite orden para que ese profeta sea purificado. Un serafín toma un carbón. El carbón era tan caliente, mire, presta atención, el carbón era tan caliente que ni siquiera lo pudo tomar por sí mismo, se tuvo que valer de unas tenazas. Era tan caliente el carbón encendido que se tuvo que valer de unas tenazas. Y este carbón se lo pone en la boca al profeta Isaías. ¿Por qué Isaías dice que soy inmundo de labios? Solamente de labios, si él era completamente inmundo. Porque usted bien sabe
que del corazón brotan todas las cosas. De la profundidad del corazón habla la boca. Lo que Isaías de una u otra forma estaba diciendo, soy inmundo completamente. El serafín pone en la boca de Isaías este carbón encendido, signo evidente de la purificación, hermano. Una purificación muy dolorosa. ¿Usted se ha quemado los labios con el té? Imagínense que a este profeta le pusieron un carbón encendido en su boca. Era una purificación dolorosa. Hermano, el pecador está imposibilitado de acercarse a Dios por sí mismo. Es solamente la gracia divina, la gracia, la que lo atrae, la que te atrae a Cristo. Es solamente su gracia, la que a través de las circunstancias, de tus pensamientos, de tus malestares, en la noche y el día, es la gracia divina la que te atrae a Él mismo. Aun cuando quisieses alejarte, es la gracia la que te trae la gracia. La gracia no te deja irte el amor de Dios. Hermano, y esta purificación es incómoda, es dolorosa, porque así es el arrepentimiento. El arrepentimiento amerita una conciencia de mi propia maldad y una conciencia del Dios santo que estoy viendo. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene una idea de que yo soy malo y Dios no tan solo soy malo éticamente, sino que Dios me hace caer el peso de su santidad sobre mis hombros y me hace clamar a Jesucristo. Hermano, hace más de 2000 años atrás, Dios Padre no le dio la orden a un serafín a que hiciera purificación, sino que hace más de 2000 años atrás vino nuestro Señor Jesucristo. Él no era un ángel, Él no era un serafín, Él no era un querubín, sino que el mismo Dios encarnado vino a hacer purificación a esta tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, pero luego de que el profeta Isaías es purificado por Dios, el profeta por primera vez se encuentra en la condición, en la capacidad de poder hablar con Dios. Antes no puede hablar con un Dios santo. Primeramente necesita purificarse, necesita que alguien lo lave. Hermano, y cuando se hace esta purificación, Dios por primera vez emite una pregunta. Él dice en el versículo 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Solamente me gustaría hacer un punto breve aquí. No sé si se da cuenta que Isaías había visto unipersonalmente a Jesucristo, pero la pregunta es en plural. ¿A quién enviaré yo y quién irá por nosotros? Signo evidente de la Santísima Trinidad. Es por eso que los querubines incluso son conscientes, los serafines son conscientes de que nuestro Dios es un Dios triuno, 3 personas, un solo Dios. Es por eso que el canto de los querubines no tan solo intenta ser una afirmación, no tan solo intenta ser una exclamación de la santidad de Dios, sino que perfectamente este canto podría ser consciente de la Trinidad. Estos querubines podrían haber dicho, santo es el Padre, santo es el Hijo y santo el Espíritu de Dios. Hermano, aún los mismos querubines son conscientes de esa Trinidad. Y Dios hace esta pregunta, y la pregunta es un poco interesante porque el único extraño en esa visión era Isaías. Y él pregunta como a nivel general, ¿quién irá? ¿Hay alguien que quiera ir? Pero el único extraño era Isaías. Todos los demás, los querubines, todos los demás ángeles en el reino celestial ya estaban directamente mandatados por Dios. El único extraño era Isaías. Por lo tanto, de una u otra forma, la pregunta era directamente al profeta. Era directamente a él. Hermano, y en esta tarde ya la pregunta también puede ser para ti. Dios hace la pregunta abiertamente, pero solamente tú sabes si Dios te está llamando. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Habrá alguien dispuesto a amarme con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma? ¿Quién irá a hacer mi voluntad? ¿A quién podré enviar?
¿Quién podrá hacer mi voluntad? ¿Quién me podrá dar servicio a mí que soy el rey? ¿Habrá alguien disponible en esta tierra? ¿Habrá alguien en todo el cosmos que le pueda decir a Dios, heme aquí? ¿Habrá alguien aquí en San Ramón, en la iglesia CEP, que le pueda decir a este Dios santo, heme aquí? No mientas, piensa un poco, no te apresures con tu pensamiento ni con tus palabras. El Dios que te está llamando es un Dios que cobra la palabra. Es un Dios que no olvida. ¿Habrá alguien? Piénsalo, tú lo sabes, yo no lo sé. Dios habla, Dios dice, tú respondes. Hermano, y a través de toda esta escena bíblica de Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, nos podemos dar cuenta de la calidad de nuestro Rey. Nos podemos dar cuenta de la grandeza de la gloria de nuestro Señor. Nos podemos dar cuenta de la santidad de nuestro Dios. Hermano, a nuestro Rey no hay que quitarle nada. A nuestro Rey no hay que agregarle nada. Nuestro Rey es completamente bello tal y como Él es. No le quites su soberanía, no le quites su omnipotencia, no le quites su santidad, no le quites su justicia. Él es bello tal y como Él es. Tampoco necesitas adornarlo, hacerlo un poco más bonito. No, Él es bello, Él es temible, Él es glorioso, Él es santo tal y como Él es. No lo adornes con tus filosofías, ni con tus opiniones, ni con tus ideologías. Él es santo, santo, santo. Hermano, no ensuciemos el nombre de Dios utilizándolo como un producto a la venta de marketing digital. No, nuestro Dios es santo, Jehová de los ejércitos. Respeta su nombre. Respeta su nombre. Es por eso que en la oración modelo, antes que Jesucristo pidiese cualquier otra cosa, Él pide, santificado sea tu nombre. Hermano, es por eso que nosotros como iglesia, y toda la creación también se nos une, debiésemos cantar al Santo de Israel. Tal y como Él es, sin adorno, sin quitarle nada, debemos alabarlo, exaltarlo, porque Él es alto, sublime, eterno, infinito, poderoso, santo, santo, santo en nuestro Dios. Es por eso que tenemos que alabarlo, es por eso que tú tienes que exaltarlo, es por eso que tú tienes que responder a la pregunta, heme aquí, Señor, siervo tuyo, soy gran Rey. Hermano, debemos amar a nuestro Rey. Él es santo, poderoso, el siempre eterno, el siempre presente, Jehová de los ejércitos. No debemos adecuarlo ni a la cultura, ni a la época, ni a los años, ni a las modas. No debemos adecuar el mensaje del Evangelio para que sea más digerible. No debemos transformar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Rey, en un justiciero social. No, nuestro gran Rey es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero no podemos cometer tampoco el error, hermano, de que frente a este extremo, de que se tergiversa la imagen de Dios, tampoco podemos caer en este extremo de que pensemos de que Dios es trascendente y elevado, pero alejado. No, Dios es santo, 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 pero cercano. Y aquí radica la grandeza de su ser, hermano. Porque Él se puede hacer humilde sin necesidad de perder su reino. Hermano, el reino celestial no se llama República Democrática del Cielo. Se llama reino celestial. Por la simple razón de que ahí no hay democracia, no hay opinión, solamente hay un rey y ese rey es Jesucristo. Hermano, mire lo que dice Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí está el equilibrio perfecto. Dios habita en las alturas, pero también con el humilde. Ya para finalizar, hermano, me gustaría contarles una historia, a modo de conclusión probablemente. Se cuenta la historia de un gran rey. Un rey que era muy conocido, era muy famoso. Era mayormente conocido en Europa y en Sudamérica, en realidad en todo Occidente. Era muy conocido porque este rey era un rey muy capaz en la guerra.
Él desenvainaba su espada y mataba a todos, iba directamente a la guerra con su ejército, no había nadie que se le opusiera. Pero este rey también era un muy buen gobernante. Además de ser hábil en la guerra, este rey, que era muy famoso, de una nación muy importante, él tenía una capacidad de liderazgo muy buena, de manera tal que él era muy diligente y por lo tanto pasaba gran parte del tiempo ocupado. Usted entenderá que un líder de esa magnitud pasa gran tiempo ocupado. Y se cuenta de que este rey poderoso, famoso, que había ganado la guerra, que era muy diligente, le había mandatado a sus guardianes del palacio, a sus soldados, que nadie lo molestara. Nadie lo podía molestar, nadie. Porque él estaba ocupado. Él estaba ocupado frente a cosas de gobierno, viendo qué sería lo mejor para la ciudad, para la nación. Él estaba ocupado, no quería que nadie lo molestara porque él era el gobernante de la nación más poderosa de Occidente en aquel entonces. Pero se cuenta la historia de que este rey también tenía una pequeña hija de 4 años. Este rey tenía una hija de 4 años que la amaba, por supuesto. Y esta hija pequeña tenía la absoluta autorización de que cuando ella quisiese llamar no a su rey, sino que a su papá, las puertas del palacio en donde él estaba se abrían inmediatamente. Se abrían inmediatamente y los soldados tenían la orden de dejarla pasar. Y cuando esta pequeña niña de 4 años llamaba al gran rey, al poderoso, al famoso, hábil en la guerra, y le decía, padre, este gran rey se paraba de su trono y se inclinaba a escuchar lo que su amada hija le quería decir. De la misma forma, nuestro gran rey, nuestro gran Dios, nuestro soberano monarca, cuando alguno de sus hijos, cuando alguna de sus hijas va en oración y le dice, Padre, Él se inclina a escucharte. Él se inclina a escucharte. Él se inclina a escucharte. Porque Él no pierde su gloria ni su santidad. Él tiene un hijo, tiene muchos hijos y cada vez que alguien le dice Padre, Él va y escucha. ¿Qué me quiere decir mi hijo? ¿Qué me quiere decir mi hija? Yo soy el santo, 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 pero también soy tu Padre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De manera que podemos ir ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Yo le invito a que se pueda poner en pie. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Nos vemos en CEP.